BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. El régimen de Nicolás Maduro y sus peligrosas alianzas. Este es el tema de discusión que vamos a tener en el día de hoy en nuestro programa Perspectivas. Precisamente para saber si estas han aumentado o se han debilitado, hemos invitado a Joseph Umire, quien es experto en seguridad global, adicionalmente alguien que ha seguido muy de cerca esas amenazas transregionales, particularmente en el hemisferio occidental, y quien es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Más Segura y Libre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Un gusto estar con ustedes y saludos a la audiencia. Quería precisamente analizar con usted, con miras al 2021, cuál es la posición actual de Irán en Venezuela, de Rusia en Venezuela, cómo van las relaciones en este momento y por qué es tan importante este punto geográfico en América. Y yo creo que la presencia de Irán, de Rusia, de China o quien sea que sea un actor extrarregional es de larga data. O sea, ellos ya han estado aumentando sus capacidades en América Latina por mucho tiempo. Venezuela les ha dado una ventana de oportunidad, principalmente porque, empezando con el régimen de Hugo Chávez, les ha dado acceso a territorio en Venezuela, no solamente territorio físico, pero también acceso al territorio de las instituciones, o sea, los servicios de migraciones, las Fuerzas Armadas, los propios servicios de inteligencia, todo está más o menos al servicio de los poderes externos, los poderes globales, y por eso se han aprovechado para usar Venezuela como un trampolín para crecer su presencia en otras partes de la región. En específico, Irán es uno de los más complejos porque es uno de los menos visibles. Por mucho tiempo, gente habló, se comentó sobre la presencia iraní en Venezuela, pero muy poco se podía documentar o ver. No era tan visible por el hecho que Irán es así. Irán maneja sus operaciones en las sombras. También lo hacen en Medio Oriente. En Medio Oriente no es visible hasta que están listos a actuar. Entonces yo creo que el hecho de que hoy, en 2020, se está viendo muy visible la presencia iraní con los tanqueros, con los envíos de comida, con el supermercado, eso te da una señal que Irán está listo a operar de una forma mayor en América Latina y evidentemente en Venezuela también. Ahora bien, cuando usted habla de operar, ¿cuáles son las verdaderas intenciones que tiene Irán en la región y particularmente en Venezuela? Mira, Irán está, ahora te voy a hablar como que la perspectiva de Irán, ¿no? De mi interpretación. Irán está en una lucha, una guerra total con Estados Unidos. Ellos lo entienden así. O sea, ellos ven que sus proyectos y sus aspiraciones hegemónicos en el Medio Oriente no se va a cumplir mientras Estados Unidos está presente. Entonces, ellos ven que la única forma que el régimen iraní, o con lo que ellos van a decir la revolución iraní, surge a éxito es cuando Estados Unidos está debilitado. Entonces, lo que pasa es que se han dado cuenta que Venezuela le da una habilidad muy grande de disminuir la desventaja geográfica que han tenido bajo el tiempo. La revolución iraní en el 1979 y por mucho tiempo tenían que aguantar la habilidad que no tienen la capacidad de operar como nosotros operamos en el Medio Oriente. Venezuela cambió eso. Venezuela le dio la habilidad de incrementar su capacidad, incrementar su presencia hasta el punto que ahora Irán tiene presencia militar. Eso no era previsto antes. Antes, en el siglo XX, Irán no tenía presencia militar en América Latina, por lo menos no de una forma mayor. Hoy en día tiene algo que se llama la Fuerza Quds, que es su unidad especial, prácticamente son las guardianes de la revolución y que exportan la revolución a todas las esquinas del planeta. Ellos tienen instalaciones en Venezuela y están mezclados con las Fuerzas Armadas venezolanas. Y no es solo Venezuela, lo están haciendo con Cuba, lo están haciendo con Bolivia y lo están haciendo con Nicaragua también. Entonces, ellos han podido utilizar este momento para incrementar una presencia que parece ser comercial, solo como una fachada para sus aspiraciones militares
para poder tener más habilidad de atacar a Estados Unidos. Podríamos decir entonces que hay tropas de estos grupos armados y que adicionalmente son terroristas. ¿Cuál es la diferencia? Porque vemos que Irán opera de una manera legal como partido político a través de Hezbollah, con unas relaciones comerciales, pero por otro lado participa directamente en todas esas actividades ilícitas y también han sido calificadas sus organizaciones como terroristas. ¿Cuál es la real presencia dentro de Venezuela? ¿Se puede decir entonces que hay tropas organizadas, son solamente elementos militares? ¿Hasta dónde llega ese poderío? Yo creo que, bueno, digamos tropas, uno creo que tiene la percepción que estamos hablando de uniformados, ¿no? Con armamento. No es tropas de ese estilo. Son militares porque pertenecen al Ministerio de Defensa de Irán o son parte de estas unidades especiales como la Fuerza Quds. Pero yo los categorizo más como asesores. Son gente muy capacitada en sus diferentes ámbitos, que llamas guerra electrónica, guerra cibernética, guerra simétrica. Tienen conocimiento de cierto tipo de armamentos, tienen habilidad de poder enseñar al régimen de Maduro mejores tácticas en el ámbito de cómo construir milicias, cómo avanzar con diferentes líneas propagandísticas y hasta algunos aspectos más técnicos como aviones no tripulados. Entonces, Irán yo creo que está mandando en este momento asesores muy técnicos, muy capacitados para fortalecer y en cierta forma endurecer el régimen de Maduro. No hay ningún régimen en el mundo, salvo tal vez Corea del Norte, que tiene más experiencia en cómo evadir sanciones, cómo resistir contra sanciones que República Islámica de Irán. Y ese conocimiento lo está dando a Nicolás Maduro y por eso Maduro es tan difícil sacar de poder. Es decir, este entramado criminal y estas relaciones que tiene Venezuela con estas naciones hacen que ellos puedan seguir, independientemente de que las sanciones se endurezcan o no, ellos tienen un mercado financiero seguro para seguir manteniéndose como una dictadura. Bueno, nada es seguro. Lo que pasa es que van adaptándose usando nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Yo creo que una de las cosas que hay que tomar mucha atención es el aspecto de criptomoneda. Se ha visto, por lo menos yo he visto, inicios desde Venezuela, Hezbollah se ha metido en el negocio de criptomoneda, que también Irán tiene ya sus propios sistemas de pagos digitales, también tiene Rusia, también lo tiene Venezuela. Entonces, lo que yo creo que están buscando, están mirando al futuro. Si las sanciones siguen poniéndose más duros, más multilateral, sobre estos regímenes, ellos van a buscar salirse del sistema financiero internacional, que mayormente es basado en el dólar y está también basado en el sistema SWIFT, y van a buscar otras formas de medios de pagos. No es cuestión de acceso a dinero, es cuestión de cómo hacer el pago. Y eso es el problema que Irán ha tenido históricamente bajo las sanciones. Y ojo, no solo las sanciones de Estados Unidos, las más fuertes sanciones de Irán vinieron de los años 2006, 2007, hasta 2013, que eran sanciones de Naciones Unidas, la resolución del Consejo 1747. Entonces, con el hecho de que esas sanciones podían regresar a su régimen, ellos han aprendido las lecciones del pasado y están buscando medidas alternativas para mover dinero. Sí, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, hacía esta advertencia sobre el crecimiento en más de un 60%, si no me equivoco, de este intercambio con monedas digitales. ¿Esta sería entonces una alternativa para el tema de las sanciones? De alguna manera, entonces, estas podrían quedar obsoletas para el próximo año o los años por venir para poder entonces lidiar con este tipo de regímenes. Es por lo menos la intención. Ahora, hay una gran diferencia entre intención y capacidad y hay que ver si van a tener la capacidad para hacerlo, pero yo creo que es la intención. Como dije, hay inicios para ver que estos grupos irregulares ya están metidos en este negocio. Yo creo que cierta forma de comercio ilícito ya se está manejando bajo estas formas de transferencias digitales, de criptomonedas, pero para llevar eso para que sea mezclado con el comercio exterior, que son mucho más grandes, yo creo que todavía les falta un poco de tiempo. Sin embargo, yo creo que es lo que están trabajando. Yo creo que ahora que han tenido, de cierta forma, un resurgimiento de ciertos aliados en la región, me refiero al gobierno de Argentina, me refiero también ahora al nuevo gobierno de Bolivia, yo creo que quieren retomar estos temas con esos mismos gobiernos que lo tenían prácticamente congelados en los últimos años. Entonces, mira, una de las cosas, Gaby, que he escuchado que se están hablando mucho en estas alianzas es la reactivación de UNASUR.
La reactiva, dentro del UNASUR había, a pesar de que había ya discusiones sobre cómo hacer intercambios de monedas digitales, también hay una comisión de defensa, y en esa comisión de defensa lo quieren activar para poder tener capacidades conjuntas en el aspecto de defensa de Fuerzas Armadas. Yo creo que todos son temas que lo están tomando recién por el hecho de que parece ser un cambio político en América Latina que está tiltándose más a favor de Maduro. Ahora bien, también se habla de la posibilidad de que vengan misiles a la región. ¿Esto lo ve factible? Hacía la advertencia el presidente de Colombia, también lo hacía el enviado especial para Venezuela e Irán de Estados Unidos. Incluso en estos barcos que siguen llegando a Venezuela, ¿es posible que llegue uno de esos misiles? Bueno, el tema de los misiles en Venezuela es un tema también que se ha hablado por mucho tiempo. La primera denuncia por parte de un medio fue en 2011 por parte de un periódico alemán, Die Welt. Y lo que yo te puedo decir de mis conocimientos es que Irán ha estado construyendo una red de logística para procurar y adquirir materiales, minerales y metales para su programa de misiles en el Medio Oriente, en propio Irán. Pero esa red que ha construido es una red logística de empresas de cobertura, de ciertos movimientos de sus embajadas. Esa red fácilmente se puede convertir a ser una red para procurar armamentos, no solo para Irán, pero sino para sus aliados en América Latina. Obviamente el régimen de Maduro es uno de ellos. Ahora, lo que yo pienso es que ellos van a construir esa capacidad, pero para hacerlo de una forma, entre comillas, legítima. Desde 2015, Irán tenía una fecha en su calendario que es el 18 de octubre de 2020, que acaba de pasar hace un mes atrás. Ya tenía esa fecha desde 2015 porque cuando firmó su acuerdo nuclear con los Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas, sabían que tenían 5 años para legitimizar su presencia porque es la fecha cuando el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas se iba a levantar. Ahora que pasamos esa fecha, Estados Unidos ha hecho peticiones legalmente correctas para reimponer sanciones sobre Irán, pero no hemos visto esa misma voluntad por parte del Consejo de Seguridad de mantener la letra de su resolución. Si no lo hacen, yo creo que Irán sí va a tener que tratar de llevar al próximo nivel y mandar armamento a Venezuela, pero no tanto de una forma encubierta, sino de una forma abierta, una forma visible, para poder provocar un poco la habilidad de violar las sanciones y mostrando al mundo que ellos no tienen que obedecer las sanciones porque no son legítimas. Están deslegitimizando las sanciones ya por un buen tiempo, tanto con ese tipo de provocaciones, tanto como una narrativa de victimización ante las sanciones. Lo mismo que está haciendo Maduro. Maduro habla de que son víctimas de sanciones que está afectando al pueblo venezolano. Conocemos, y lo han dicho muy bien el gobierno de Guaidó, el gobierno de Estados Unidos, de que la más grande sanción al pueblo venezolano ha sido el propio régimen de Maduro. Entonces yo creo que eso es parte de su estrategia de victimizarse con un poco de provocación para avanzar sus intereses. Ahora bien, usted hacía una alerta muy importante, que es lo que está pasando en la región. Se está nuevamente virando hacia la izquierda y esa izquierda favorece este tipo de alianzas y las fortalece. ¿Qué puede hacer Estados Unidos ante esta situación, ante la negativa del Consejo de Seguridad de no seguir imponiendo todos estos castigos a Irán? ¿Qué vendría ahora para Estados Unidos? Mira, hay un famoso almirante que era también jefe de Comando Sur en su momento, que se llama Almirante Stavridis. Y él tiene un dicho cuando se dice, cuando se enfrente este tipo de amenazas, que son amenazas de redes, ¿no? Porque no solo Irán, también hay que combinar eso con Rusia, con China, con sus grupos no estatales como Hezbollah. Entonces, cuando enfrentas una red tan grande, la única forma que lo puedes luchar es con tu propia red. Y eso es muy importante en este aspecto del campo de seguridad global que estamos manejando. Estados Unidos no puede hacer esto solo. No lo podemos hacer nosotros por sí mismos. Acciones unilaterales no suelen tener éxito. En América Latina tenemos que trabajar dentro de nuestras alianzas. Y yo creo que cada día que tardamos de fortalecer esas alianzas es cada día que potencialmente se los pierde. Bolivia era una gran oportunidad. Teníamos un gobierno interino, sin embargo, pero un gobierno que tenía una postura 180 grados diferente al gobierno anterior, al respecto de Venezuela, al respecto de Irán, pero se perdió esa oportunidad. Y ahora el mismo régimen que estaba en el poder antes está de nuevo a cargo de Bolivia.
esa oportunidad no se puede perder en Ecuador, por decir que tiene elecciones el próximo año, o en Colombia, que tiene elecciones en 2022, o el propio Perú, que está en una crisis política en este momento, pero tiene elecciones viniendo en 2021. O sea, hay que trabajar todos estos países para ayudar a fortalecer sus democracias, su seguridad, sus instituciones, y también tener una matriz muy fuerte en el campo de inteligencia para que podamos neutralizar estas redes de amenazas que existen en América Latina. Yo creo que Brasil es nuestro principal aliado en este momento en América Latina, a pesar de que principal es una potencia por sí mismo. El gobierno de Brasil en este momento, me refiero al gobierno del presidente Bolsonaro, ha mostrado la voluntad política para enfrentar estas amenazas, y eso es muy importante en este momento. Ahora bien, quería que nos puntualizara algunas diferencias entre lo que ha sido la visión de la administración actual y lo que podría ser una eventual administración de los demócratas al respecto. Incluso se decía que dentro de los demócratas hay posiciones encontradas con respecto a Irán y al tema de Venezuela. Un poco su análisis de cada una de estas visiones. Sí, mira, para empezar un poco con la política del presidente Trump durante los últimos 4 años, hacia Venezuela, hacia Irán, hacia un poco América Latina también. Yo he trabajado este tema de América Latina por ya más de 10 años, y cualquier persona, cualquier analista que lo ha trabajado aquí en Washington, creo que te diría lo mismo, que América Latina no es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Siempre ha sido, de cierta forma, el último punto en la reunión, el último aspecto que hay que tocar. Y había prioridades más grandes, como decían mis amigos en las Fuerzas Armadas acá. Decían, bueno, Joseph, tenemos dolores de cabeza en América Latina, pero tenemos migrañas en el Medio Oriente. Entonces siempre hubo la política más orientada a esa dirección. Sin embargo, yo siempre les hacía recuerdo que los dolores de cabeza se convierten en migrañas si no los atiendes a tiempo. Entonces, yo creo que estamos entrando en una migraña en América Latina, y la política del presidente Trump en los últimos 4 años ha sido de priorizar la región. Por lo menos en el aspecto de Venezuela. Venezuela, cuando entró el gobierno del presidente Trump al poder en 2017, no había mucho conocimiento de lo que estaba pasando en Venezuela. Había algunos, análisis de ciertos políticos o de ciertos sectores de la comunidad de inteligencia, pero no una coherencia, mucho menos un consenso sobre qué era la amenaza de Venezuela. Ha sido un aprendizaje estos 4 años, un aprendizaje de qué realmente es la naturaleza de la amenaza en Venezuela, y creo que en ese tiempo se ha aprendido muchísimo. Ahora, transicionando eso a un potencial gobierno de un presidente electo Joe Biden, sería, creo, mantener ese aprendizaje y aplicar lo que hemos aprendido en el pasado para políticas en el futuro. Ahora, yo creo que más que todo, yo creo que lo que tiene en su ventaja es que ciertos aspectos de lo que se está trabajando con Venezuela ya es institucional, o sea, ya es política de Estado de cierta forma, no necesariamente solamente es la voluntad del gobierno actual. Hay leyes por parte del Congreso que se aprobó para designar fondos a ciertas agencias para trabajar el tema de Venezuela, pero también hay ciertas oficinas oficiales que tienen mucho más conocimiento ahora sobre Venezuela de lo que no tenían en el pasado. El propio Comando Sur. Comando Sur, a pesar de que es la agencia de defensa encargada de América Latina, no estaba trabajando en Venezuela necesariamente porque no teníamos relación con Venezuela. No había una relación militar, entonces estaba enfocando en otras partes de la región. Ahora conocen mucho más de Venezuela de lo que conocían hace 4 o 5 años atrás. Entonces yo creo que la política de un posible presidente electo Joe Biden tenía que ser aprovechar ese conocimiento y manejar una política mucho más inteligente. Ahora, enfrente a las amenazas, yo creo que eso es donde hay la dificultad, porque a veces nosotros en Estados Unidos pensamos que nuestra política puede cambiar todo, y no solo depende de nosotros. Yo creo que depende mucho de la política que va a tener Brasil, Colombia, Chile, Perú, bueno, la alianza que se mantuvo y que se construyó bajo el presidente Trump. Yo creo que esa alianza, la política de ellos va a ser muy importante, y muchos de esos gobiernos están más afectados de la crisis de Venezuela que nosotros. Entonces yo creo que eso va a ser el primer punto de entrada, y yo pienso que sería su mejor forma de trabajarlo. Ahora bien, se habla de una posibilidad de volver a ese acuerdo nuclear que rompió la administración de Donald Trump. También se habla en un último informe de Naciones Unidas que Irán ha logrado enriquecer mucho más uranio para al menos construir 2 bombas atómicas. Toda esta realidad, que es mucho más peligrosa, que es la migraña, como usted decía, ¿qué relación podría tener con Venezuela, o definitivamente hay algo mucho más grande y Venezuela es apenas una ínfima parte de lo que es esta confrontación entre Estados Unidos e Irán?
Mira, Irán, esto es algo que creo que es importante que su audiencia entienda. Irán nunca ha sido un tema política en Estados Unidos, nunca ha sido un tema partidaria, o sea, no era un tema que solo los republicanos lo miran, demócratas. Cuando Irán agarró o tomó rehenes a diplomáticos de nuestra embajada en Teherán en 1979, era bajo una administración demócrata. Y desde ese entonces, Irán ha provocado a Estados Unidos, ha atacado a Estados Unidos en varias ocasiones, de forma terrorista, de forma de milicias, de forma de bombas en la calle, los llamamos los famosos IEDs en Irak. Entonces yo creo que hay que retomar esto como una forma bipartidista. No es un tema partidista, no depende de republicanos o demócratas. Irán es una amenaza para Estados Unidos y lo ha sido desde el inicio de su revolución. Ahora la cuestión es, se ha vuelto más partidario porque entrar en el acuerdo nuclear no era tanto el hecho de que quieres tener un acuerdo, era la forma que se negoció ese acuerdo. Era evidentemente en el último gobierno del presidente Obama de que llegar a tener este acuerdo era más importante de que el proceso que se lleva para tenerlo. Entonces se concedió mucho, se concedió dinero, se concedió espacios, se dejó investigaciones y en todo este aspecto Irán se ha legitimizado en el Medio Oriente. Y en vez de cambiar su comportamiento o ver esto como una ventana de oportunidad para legitimizarse y ser un miembro más responsable en la comunidad internacional, simplemente puso más agresivo a sus operaciones. Es pues donde ahí entra Venezuela. Y entonces yo creo que en este momento tenemos que retomar esa política y asegurar, si el presidente electo Joe Biden quiere otra vez entrar al acuerdo nuclear, otra vez negociar con los ayatolás en Irán, yo creo que el Congreso tiene que actuar, tiene que poner una barrera para asegurar que no lo va a hacer de la misma forma que lo hicieron la vez pasada, porque te aseguro, Gaby, hubo un precio muy grande que hemos pagado por ese acuerdo nuclear. ¿Y sabes quién lo pagó principalmente? En mi opinión, Venezuela. Venezuela pagó ese precio muy grande porque le ha dado la habilidad de Irán legitimizar su presencia en Venezuela. Ahora en 2020 lo estamos viendo con una capacidad mucho más grande de lo que hubieran tenido, digamos, hasta solo 6, 7 años atrás. Entonces yo creo que hay que asegurar que no hacemos ese error 2 veces porque como lo hizo antes va a tener consecuencias. Ahora bien, si las sanciones bajan, nuevamente se negocia este acuerdo nuclear, ¿hay alguna salida para Venezuela? Es muy difícil, todo está justamente sembrado en esas bases entre Rusia, Irán y China. ¿De alguna manera su mensaje alentador o de dura realidad que tienen que enfrentar los venezolanos? Déjame contestar su pregunta, Gaby, con una analogía a lo de Siria, ¿no? Y yo siempre he dicho esto en muchas entrevistas, he dicho que lo más parecido a Venezuela en el mundo es el conflicto en Siria. Si los venezolanos quieren entender qué está pasando en su país o qué podía pasar en el futuro, deben estudiar lo que pasó en Siria. Y una de las grandes lecciones que aprendimos después de 9 años de guerra civil en Siria es el hecho de que un Bashar al-Assad, que es una figura igual que Maduro, es un autoritario, es un totalitario que ha reprimido su pueblo, que es en cierta forma hasta más agresivo porque lanzó ataques químicos contra su pueblo. Pero lo que aprendimos después de 8 años es de que un débil Bashar al-Assad no necesariamente es un Bashar al-Assad fácil de sacar de poder. Que un débil Bashar al-Assad es solamente un Bashar al-Assad más vendido, más disponible a los poderes extranjeros de Irán, de Turquía, de Rusia, de Hezbollah, que son los actores que le mantienen en su poder en este momento. ¿Y por qué lo hacen? Porque Siria, más allá del pueblo sirio, el territorio de Siria es un puente logístico para todo el movimiento y flujo de armamento, de drogas, de todas estas redes ilícitas que mantienen en poder a Rusia, Irán y Turquía. Entonces, esa lección se aplica a Venezuela. El hecho solamente que vamos a presionar y debilitar a Nicolás Maduro no significa que Nicolás Maduro va a salir de poder o que su régimen va a caer. O sea, yo considero que hoy día Maduro y su régimen es más débil de cierta forma convencional de lo que era hace 10 años atrás. Sin embargo, el régimen tiene más dependencia de sus actores globales que tienen más tentáculos en Venezuela y están controlando los factores. Entonces, a esto lo que me lleva a lo que dije antes, este es el gran aprendizaje de Venezuela. Cuando empezamos esto en 2017, pensamos que el régimen de Maduro era simplemente un narcoestado con ocupación y respaldo de Cuba, que todos esos otros actores eran periféricos, que estaban ahí pero no tenían interés. Yo me acuerdo bien en reuniones aquí en Washington, ciertas personas diciendo Rusia jamás va a mandar militares. Irán no tiene nada que ver, no tiene interés ni capacidad para defender a Maduro. Y ahora en 2020 estamos viendo que no es así,
que tienen capacidad, tienen voluntad y están actuando a favor de Maduro para respaldar a su régimen. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que hacer es entender que el centro de gravedad del conflicto de Venezuela no está dentro de Venezuela. No es con los factores políticos, no es con la Asamblea Nacional, no es con las Fuerzas Armadas, ni siquiera es con el narcotráfico. El centro de gravedad, que es un término militar para decir fuente de poder en Venezuela, es con sus alianzas en el mundo. Hay que quitar esas opciones a Nicolás Maduro. Ya no puede tener la opción Bolivia, la opción Nicaragua, la opción Argentina, hasta de cierta forma la opción México, mucho menos la opción China, Rusia, Irán. Hay que cortar esas alianzas y debilitar esas opciones para que realmente se busque una salida para el pueblo venezolano que tiene una elección en su transición libre y justa. ¿Usted ve posible que los barcos iraníes sigan llevando gasolina periódicamente a Venezuela y esto mantenga entonces al régimen por lo menos con combustible, o realmente es algo que tarde o temprano va a cesar? Tarde o temprano puede cesar, pero creo que eso es otra lección que se aprendió. El interés de Maduro de manejar un presupuesto, una capacidad de gobernar a Venezuela, es de menos interés de su capacidad de solamente tener una cobertura para avanzar con sus propios propósitos revolucionarios. ¿A qué me refiero? Antes se pensó, bueno, el régimen de Maduro necesita tanto dinero porque es lo que requiere las instituciones para mantener la luz prendida. Y ahora lo que aprendimos es que no le interesa tener la luz prendida. Si los venezolanos no tienen gasolina, si no tienen comida, si no tienen agua, le importa nada. O sea, eso no es importante para el régimen porque tienen otras ambiciones. Entonces, el presupuesto que el régimen necesita para mantener sus redes ilícitas y su régimen es mucho menor de lo que necesitaría para gobernar o para mantener un institucional. Si Irán ya no puede mantener la gasolina al régimen, van a buscar otra forma de hacerlo, de una otra red ilícita que existe en el mundo. O sea, hay muchas opciones en ese aspecto, pero no es una cantidad grande que es lo que necesita. La gasolina de Irán ha llegado, digamos, alrededor de 2,35 millones de barriles, más o menos, llegó de Irán a Venezuela. ¿Dónde están? O sea, ¿a dónde fue? ¿Fue a consumir por el pueblo venezolano? ¿Las empresas, las instituciones han tenido fortalecimiento de esa gasolina? No, yo creo que simplemente ha ido a donde ellos necesitan para mantener su régimen y su estrategia de poder. Entonces yo creo que hay que entender eso, que el régimen tiene muy poco interés de mantener un gobierno, mucho menos un Estado, pero lo único interés que tienen es a fortalecer sus redes para capturar más territorio. Y yo creo que están más enfocados en sus vecinos en este momento y menos enfocados en lo que está pasando dentro de su propio país, en Venezuela. Se dice que a China lo mueve el interés económico, a Cuba la supervivencia que tiene actualmente con respecto a Venezuela. ¿Qué mueve a Rusia? ¿Qué mueve a Irán? Su conclusión final de cuán peligrosas son estas relaciones. Mira, Gaby, yo creo que hay un equipo, de cierta forma, es una forma limitada ver a Irán, a Rusia, a Cuba como solamente transaccional. Es evidente que hay transacciones y hay cierto nivel de acciones pragmáticas que tienen que hacer. Ninguno es un superpoder, o sea, que tienen que manejarse dentro de la realidad, pero tampoco yo creo que debemos subestimar sus ambiciones, y eso creo que nos llevó a esta situación, es siempre subestimando, porque de primera vista se ven débiles, militarmente son débiles, económicamente son débiles, entonces uno piensa qué tipo de poder realmente pueden construir. Pero lo que pasa es que más allá de solamente sus transacciones o su habilidad de poder interactuar entre uno a otro, es lo que ellos ven en su trascendencia en la historia. ¿A qué me refiero? Irán, Rusia, China, piensan que van a ganar. Piensan que realmente Estados Unidos va a caer como superpoder, van a cambiar el orden internacional y van a poder dominar los espacios de poder. Y digamos, en el futuro que Estados Unidos está debilitado, yo seguro que ellos se van a pelear entre ellos, porque tampoco tienen intereses comunes en muchos aspectos y son adversarios en la historia. Sin embargo, para esa situación, para ese escenario, significa que Estados Unidos está fuera del juego y eso no es un escenario que nadie quiere ver. Entonces yo creo que hay que mirarlo un poco más trascendental de lo que ellos piensan con sus objetivos estratégicos, y lo dicen claramente. Por ejemplo, el pensamiento de que China solo tiene intereses económicos, en 2020 seguir pensando eso es demasiado ingenuo a los intereses que tiene China, donde mezcla sus negocios, sus empresas, con sus fuerzas armadas, igual que Irán, igual que Rusia. Irán no solamente tiene aspiraciones comerciales, Irán tiene aspiraciones geopolíticas y militares.
y sus empresas que están en América Latina, que sea de telecomunicaciones, de espacio, de cualquier industria que tiene que ver con la infraestructura crítica, tienen aspectos militares y están construyendo dominios de guerra. Entonces yo creo que es hora que los venezolanos, los americanos, todos que estamos mirando esto, nos despertamos a esa realidad y dejamos de subestimar nuestros enemigos, porque si lo seguimos haciendo, te aseguro que van a avanzar con sus metas. Sí, rescato lo que dice de esa unión que hace la fuerza de estas fuerzas, de alguna manera identificadas como las fuerzas del mal, y será entonces la labor de los países democráticos de también unirse para poder enfrentar estas amenazas que son tan reales. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Gaby. Un gusto. Son las declaraciones de Joseph Umire, quien es experto en seguridad global, adicionalmente también experto en esas amenazas transregionales, particularmente en el hemisferio occidental. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.